Ya. En esta primera cápsula abordaremos la pregunta: ¿qué es la psicología comunitaria? Más que responder a esta pregunta directamente mediante una definición, lo haremos tangencialmente mediante una aproximación a distintas dimensiones que en su conjunto constituyen a la psicología comunitaria, que la validan como disciplina y que la distinguen de otras disciplinas o, si ustedes quieren, subdisciplinas de la psicología. Estas dimensiones son dimensión epistemológica, dimensión metodológica y dimensión ético-política. Respecto a la dimensión epistemológica, es decir, respecto al modo en cómo la psicología comunitaria concibe la relación entre el sujeto y la realidad, es posible decir: para la psicología comunitaria, el sujeto, más que un producto cerrado y definido, corresponde a un proceso, perdón, a un proceso de construcción abierto y dinámico. Un proceso de construcción que se da en y desde la relación con otros sujetos, constituyéndose relacional y recíprocamente entre sí. De aquí la relevancia de comprender la singularidad de cada quien, la singularidad de cada sujeto, considerando las relaciones sociales en las cuales se desenvuelve. De aquí la relevancia de comprender la singularidad de cada quien o de cada sujeto, considerando el entorno, grupo, comunidad o red en la cual participa. Bien, las formas y contenidos de las relaciones sociales que constituyen a una comunidad, por ende, las formas y contenidos de las relaciones sociales mediante las cuales los sujetos se constituyen entre sí, están situadas en y son mediadas por el contexto histórico. Contexto histórico que tradicionalmente se caracteriza por un conflicto, y esto es importante, por un conflicto entre fuerzas antagónicas respecto a las condiciones materiales y simbólicas de la existencia. Con condiciones materiales nos estamos refiriendo someramente a los modos en cómo los recursos necesarios para vivir son producidos y distribuidos por y entre la población. Y con condiciones simbólicas nos estamos refiriendo, insisto, someramente, a cómo nos representamos dichos modos de producción y distribución. Entonces, el contexto histórico tradicionalmente se caracteriza por un conflicto entre fuerzas antagónicas respecto a estas condiciones materiales, o si ustedes quieren, objetivas, y a estas condiciones simbólicas, o si ustedes quieren, subjetivas de la existencia. Conflicto histórico que, como decíamos anteriormente, va a mediar en las formas y contenidos de las relaciones sociales que constituyen a una comunidad. Es decir, en las formas y contenidos de las relaciones sociales mediante las cuales los sujetos se constituyen entre sí. Por ende, y acortando camino, digamos, entre todas estas dimensiones y dinámicas, existe una relación constitutiva y constituyente entre el sujeto, el contexto y el conflicto histórico en el que vive. Una manera posible de condensar, si quisiéramos, lo anteriormente expuesto es diciendo: para la psicología comunitaria, el sujeto y la realidad tienen un carácter relacional,
recíprocamente constituyente e histórico. Respecto a la dimensión metodológica. Respecto a la dimensión metodológica, es decir, respecto al modo en cómo la psicología comunitaria interviene en la realidad, es posible decir, como decíamos anteriormente, dado el carácter relacional, recíprocamente constituyente e histórico del sujeto y la realidad, la psicología comunitaria atiende a la comunidad o llámese al entorno, al grupo o a la red. Atiende a las formas y contenidos de las relaciones sociales que constituyen a esta comunidad, atiende a las condiciones materiales y simbólicas que median dichas relaciones y atiende al modo en cómo se expresan en ellas ciertos conflictos históricos. Conflictos históricos. Así también, considerando el carácter relacional, recíprocamente constituyente e histórico del sujeto y la realidad, él o la psicóloga comunitaria, digamos, no se va a eximir de lo anterior y atenderá a la comunidad mediante lo que se conoce la praxis, es decir, mediante una acción reflexiva respecto al modo en cómo afecta y es afectada en términos tanto teóricos como prácticos en relación a la comunidad. Esto conllevaría también el privilegiar métodos participativos, horizontales y dialógicos en y con la comunidad, versus lo que serían métodos cerrados, verticales y prescriptivos que de alguna u otra forma desestimarían el carácter relacional y recíprocamente constituyente anteriormente mencionado. Con lo dicho hasta ahora, no es difícil prever el papel primordial que cumple la dimensión ético-política de la psicología comunitaria, tanto en su forma de comprender como de intervenir la realidad. No obstante, me gustaría que puntualizáramos algunos de estos papeles, se podría decir. En primer lugar, comprender al sujeto y a la realidad como procesos de construcción abiertos y dinámicos, relacionales y recíprocos que se configuran conforme al conflicto que caracteriza un contexto histórico determinado, ya es un posicionamiento ético-político, versus lo que sería, por ejemplo, comprensiones herméticas, estáticas, deterministas, funcionalistas, que tienden a naturalizar al individuo y al entorno en el cual se desenvuelve. Así también, como dijimos anteriormente, la psicología comunitaria atenderá a la comunidad, pero por un posicionamiento ético-político, tenderá a atender a la comunidad en condiciones de opresión material y simbólica, producto del conflicto entre fuerzas antagónicas que caracteriza a un contexto histórico determinado. Con condiciones de opresión nos estamos refiriendo someramente a aquellas condiciones que obstaculizan y o impiden el potencial de autodeterminación histórica, la vocación histórica, como diría Paulo Freire, de los sujetos y las comunidades. En esta línea, como dijimos anteriormente, la psicología comunitaria atenderá a la comunidad mediante praxis, pero por un posicionamiento ético-político, una praxis orientada hacia la transformación social, es decir,
orientada a la superación de las condiciones de opresión que obstaculizan y o impiden el potencial de autodeterminación histórica de los sujetos y las comunidades. De aquí también se puede explicar, como decíamos anteriormente, el privilegiar métodos participativos, horizontales y dialógicos en y con la comunidad. Así también el privilegiar diagnósticos e intervenciones orientadas de forma preventiva y promocional a potenciar los recursos en y con los sujetos y las comunidades, es decir, diagnósticos e intervenciones orientadas al fortalecimiento comunitario, versus lo que serían diagnósticos e intervenciones orientados de forma reactiva y asistencialista a paliar las carencias, y deficiencias de los sujetos y las comunidades. De este modo, mediante una aproximación a la dimensión epistemológica, metodológica, ético-política que constituyen a la psicología comunitaria y el modo en cómo se conjugan entre sí, podemos prever sus principales características, que la validan como disciplina y que la distinguen de otras disciplinas o subdisciplinas de la psicología. Este ejercicio puede servir, por un lado, para leer, analizar y reflexionar en torno a ciertas definiciones que se han ofrecido de la psicología comunitaria, como por ejemplo la de Maritza Montero, que incluyo, digamos, en esta presentación. Por otro lado, este ejercicio teórico puede servir para leer, analizar y reflexionar en torno a los campos de acción en los cuales se desenvuelve actualmente la psicología comunitaria, tales como la academia o la política pública. Es decir, para leer, analizar y reflexionar sobre el grado de disrupción, tensión y o posibilidad que presentan dichos campos de acción en relación a las dimensiones epistemológicas, metodológicas y ético-políticas anteriormente desarrolladas. Bien, quedo atento a cualquier duda o comentario.